Bueno, hola jóvenes, muy buenas tardes. Tanto Buenas tardes, Diego como ingeniero. Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy día es la última clase antes del examen parcial. Eh, También he previsto realizar mañana un seminario de problemas referentes al proceso de combustión. No propiamente la combustión, ¿no? Sino reacciones químicas de combustión, combustibles y sus propiedades. De eso va a tratar el seminario de mañana, que va a ser de 3 a 5. Ojalá que puedan asistir más alumnos, porque la última vez solamente asistieron en total, de los 60 alumnos que tengo, cerca de 15 más o menos, la cuarta parte. Ingeniero, en mi caso no voy a poder asistir porque a esa hora tengo cruce con otro curso. Ya, Disculpe. ya no se preocupe, Miguel, que decir, en general estoy hablando para las secciones, ¿no? Que decir, lo que no puedan escuchar, pues de todas maneras yo lo grabo, lo guardo en el Drive, lo cuelgo en el Drive, y entonces los que no pueden asistir por diversos motivos, pueden escuchar la grabación. No hay problema, Miguel, de ninguna forma. Bueno, vamos a retomar lo que vimos el día martes sin mayor preámbulo directamente por cuestiones de tiempo. Nos habíamos quedado viendo en la última parte de la clase cómo para los combustibles provenientes del petróleo, es decir, las gasolinas y los gasóleos, en vista de que estos combustibles realmente son una mezcla de decenas de compuestos simples, de hidrocarburos simples, no se puede plantear una sola fórmula que sea para esta gasolina o para este gasóleo, sino que se utilizan subíndices decimales, o en todo caso, es decir, lo más común es que en las refinerías, en los laboratorios de las refinerías, ellos analizan la composición gravimétrica elemental de estos combustibles. Es decir, considerando básicamente tres elementos, ¿no? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Esta composición gravimétrica se puede dar como fracciones o también en forma porcentual, ¿no? Si nosotros vemos la diapositiva correspondiente, a ver, ya. En la parte de arriba, en la parte superior izquierda, se puede dar la composición gravimétrica elemental típica de las gasolinas y de los gasóleos. Por supuesto, de una zona de extracción a otra, pueden cambiar ligeramente esta composición, pero en proporciones muy pequeñas, ¿no? Las variaciones son en general muy pequeñas. Por eso que podemos considerar en promedio esa composición típica que se muestra, tanto para la gasolina como para los gasóleos. Para gasolinas, vean ustedes, 85,5% de carbono y lo restante lo consideramos hidrógeno, 14,5%, ¿no? Si es que lo expresamos en porcentaje. Y también en cuanto al oxígeno, 0%, que si consideramos teóricamente que no hay oxígeno. Siempre lo va a haber, ¿no? En cuanto a los gasóleos, al combustible diésel, a los motores diésel, la composición típica elemental es de 87% de carbono, 12,6% de hidrógeno y 0,04% de oxígeno. Después dijimos que nosotros podemos partir de una hipótesis de que tanto el carbono como el hidrógeno contenidos en el combustible se queman por separado, simultáneamente, pero por separado. Esto es solamente una hipótesis, ¿no? El proceso de combustión es un proceso tan complejo que no se sabe exactamente cómo es que los componentes se queman, ¿no? Si se queman todos juntos dentro del combustible o si previamente la molécula se fracciona, ¿no? Químicamente, y eso permite que el carbono y el hidrógeno ardan por separado, ¿no? En forma simultánea.
Pero finalmente no es muy importante eso para los fines que tenemos en este momento. Lo que queremos es calcular las cantidades estequiométricas de aire, ¿no? Las cantidades justas, mínimas necesarias para que tanto el carbono como el hidrógeno se quemen. Y entonces, planteando consideraciones de la conservación de la masa, durante las reacciones químicas se conserva la masa, ¿no? La masa de los reaccionantes es igual a la masa de los productos. Y cada uno de los elementos mantiene su cantidad. Es decir, la cantidad, por ejemplo, de carbonos que hay en los reaccionantes, finalmente en los productos va a haber la misma cantidad de carbonos. Lo mismo con el hidrógeno o el oxígeno, ¿no? Entonces, en base a esa hipótesis, se vio que si reaccionan C gramos, ¿no? C gramos o C kilogramos de carbono, se van a formar o vamos a necesitar 8 tercios C kilogramos de oxígeno para la combustión del hidrógeno, ¿no? Si tenemos H kilogramos de hidrógeno, por ejemplo, si tuviésemos 0,145 kilogramos de hidrógeno, vamos a requerir 8 veces H kilogramos de oxígeno, ¿no? Si es que el oxígeno lo establecemos en kilogramos. Si es que lo requerimos en kilomoles, necesitaremos C sobre 12 kilomoles de oxígeno para quemar completamente el carbono y un cuarto de H kilogramos o kilomoles de oxígeno para quemar H kilogramos de hidrógeno. Así nosotros obteníamos la cantidad teórica mínima necesaria de oxígeno, ¿no? Si es que lo expresamos en kilogramos de oxígeno por kilogramo de combustible. Y esta era la cantidad, ¿no? Los kilogramos de oxígeno para quemar un kilogramo de combustible. Si esos kilogramos de oxígeno lo expresamos en kilomoles, entonces tendríamos esta cantidad de aquí. Kilomoles de oxígeno por kilogramo de aire. Pero nosotros sabemos que el oxígeno solamente es un componente del aire, ¿no? Un componente que ocupa el 21% en volumen, ¿no? 21% en volumen o 23,3% en masa. Entonces, planteando una regla de tres simple, podemos obtener la cantidad necesaria de aire en kilogramos de aire por kilogramo de combustible o en kilomoles de aire por kilogramo de combustible. Depende en qué unidades queremos que esté expresado el aire, o en kilogramos o en kilomoles, ¿no? Podemos utilizar una u otra. También muchas veces lo que se conoce para un combustible, por ejemplo para las gasolinas, se sabe que el E0 en promedio podemos considerarlo 14,7 kilogramos de aire por kilogramo de combustible. Si nosotros quisiéramos obtener cuántas kilomoles de aire se necesita para quemar un kilogramo de combustible, ¿no? Teóricamente, entonces el L0 mayúscula será igual al L0 minúscula sobre el peso molecular del aire. Es decir, en este caso concreto, 14,7 entre 28,97. 28,97 es el peso en kilogramos, o la masa en kilogramos, de 1 kilomol de aire. Y entonces podemos obtener cuánto vale el L0, ¿no? Eso aproximadamente nos va a salir 0,51 kilomoles de aire por cada kilogramo de combustible. ¿Ya? Entonces, en los problemas prácticos, generalmente se proporciona la composición gravimétrica, tanto de las gasolinas como de los gasóleos, ¿no? Y ustedes pueden comprobar. Si ustedes, por ejemplo, consideran que para una gasolina su composición gravimétrica, supongan ustedes que C
H o C tengan los siguientes valores. Por ejemplo, 0,855 el carbono, 0,145 el hidrógeno y 0 el oxígeno. Entonces, para obtener el L0, la relación estequiométrica sería 1 sobre 0,233 por 8 tercios de carbono es 0,855, más 8H. H vale 0,145. Y si ustedes hacen operaciones, acá nos va a salir 14,76 kilogramos de aire por kilogramo de combustible. ¿Ya? Si nos pidieran el L0 mayúscula en kilomoles, entonces el L0 sería 14,76 entre 28,97. Esto aproximadamente sale 0,51. Kilomoles de aire, estas las unidades son kilomoles por kilogramo. Así de sencillo. Estas fórmulas, por supuesto, no hay necesidad de recordarlas, pueden apuntarlas en sus calculadoras para que tengan la fórmula correspondiente y no tengan que memorizarlo, ¿no? En todo caso, yo lo puedo poner ahí como un formulario, al final del examen, unas 4 o 5 fórmulas, es decir, que no es necesario que las memoricen. Ya, por si acaso, de todas maneras, ustedes lo guardan en sus calculadoras, ¿no? Ya. Vamos a borrar esto. Ahora, un ejemplo interesante, ¿ya? Es decir, el caso del etanol. Como saben ustedes, la fórmula del etanol es C2H6, H5, OH. Al final de la clase pasada habíamos calculado la relación estequiométrica, ¿no? Planteando la reacción química teórica de combustión. Y nos salía que el L0 aproximadamente era 9 kilogramos de aire por cada kilogramo de etanol. Pero para obtener esa cantidad, también podíamos haber utilizado esta fórmula, esta de acá. ¿Cómo? ¿No? La composición elemental del etanol, nosotros lo podemos calcular de la siguiente forma. CH o C sería igual. En esta fórmula, por ejemplo, si consideramos que el peso molecular total del etanol es 46, ¿no? 46. La masa del carbono sería 24. Entonces, si lo expresamos como fracción, sería 24 sobre 46. Esa sería la fracción de carbono. La fracción de hidrógeno sería 6 sobre 46. Y la fracción de oxígeno en la estructura del combustible sería 16 sobre 46. ¿Ya? Entonces, los valores decimales sería, acá lo he calculado previamente, es 0,522 el carbono. El hidrógeno 0,13 y el oxígeno 0,848. Y entonces nosotros podemos calcular el L0. El L0 sería 1 sobre 0,233 por 8 tercios de C. C en este caso vale 0,522 más 8H. Sería 8 por 0,13 menos el oxígeno. El oxígeno vale 0,848. Si ustedes hacen operaciones, el L0 me va a salir
acá lo tengo, 8,944 kilogramos de aire por cada kilogramo de combustible. Utilizando la reacción química estequiométrica, la que planteamos en la clase pasada, el L0 nos salía aproximadamente igual. Nos sale 8,953. Yo lo había redondeado, ¿no? Yo lo redondeé a 9. Yo les dije que eso salía aproximadamente 9. Efectivamente, ¿no? Entonces vemos, por los dos métodos, vamos a obtener el L0 básicamente el mismo. ¿Ya? Básicamente el mismo. ¿Está claro? Entonces la recomendación es, si tenemos la fórmula química del combustible que se va a utilizar, lo más práctico es balancear la reacción química y después obtener de ese balance, obtener la cantidad de aire y la cantidad de combustible. Y así obtener la relación estequiométrica. Si nosotros tenemos una gasolina o un gasóleo, es decir, ahí nos tienen que proporcionar la composición gravimétrica elemental. Es decir, esta fórmula, ¿no? Esta de acá. Para el caso de las gasolinas y los gasóleos. Entonces, con la aplicación directa de fórmulas, podemos calcular el L0. Y si nos piden el L0 mayúscula, lo más práctico es dividirlo entre el peso molecular y vamos a obtener el L0 mayúscula. ¿Ya? Para no calcular dos veces, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entendió, por favor? Ahora, Sí, profesor. ya, muy bien. Ya, muchas gracias. Ahora, también es de interés calcular, es decir, la composición de los gases de escape. En los gases de escape ya nosotros sabemos que si la combustión es completa, si hay exceso de aire, entonces consideramos teóricamente que hay 4 gases que se forman, teóricamente. En la práctica sabemos que son centenares, pero los que ocupan entre el 97 y el 99% de todo el volumen son 4. ¿Cuáles son? Tenemos el CO2, el vapor de agua, lo vamos a considerar un gas. Tenemos el nitrógeno y tenemos el oxígeno. El oxígeno en exceso. Si la combustión fuese con defecto de aire, con falta de aire, entonces eso solamente es para las gasolinas, ¿no es cierto? Para los motores H. Los motores diésel es muy difícil que trabajen con defecto de aire. El humo de escape sería tan negro que simplemente al poco tiempo el motor se va a apagar. En los motores diésel, para que funcionen de forma normal, siempre tienen que trabajar con exceso de aire. En cambio, los motores de gasolina pueden trabajar con mezclas ligeramente pobres o ligeramente ricas o estequiométricas. Y entonces, consideramos teóricamente que para las gasolinas, cuando trabajen con mezcla rica, se forman 5 gases. El CO2, el monóxido, el vapor de agua. Ya sabemos que cuando aparece monóxido, simultáneamente aparece el hidrógeno y el nitrógeno, ¿no? Que lo consideramos inerte teóricamente. Como en el caso de las mezclas pobres, siempre se forman centenares de productos, ¿no? Pero estos 5 ocupan el 99% prácticamente de todo el volumen ocupado por los gases. El 99% del volumen son esos 5, en el caso de mezclas ricas. Ya, en el caso de mezclas pobres son esos 4 que habíamos dicho en la parte superior. Ahora, las cantidades. ¿Cómo calculamos las cantidades porcentuales o como fracción de estos gases? ¿De dónde sacamos esas fórmulas? Miren, cuando nosotros planteamos
la quema del carbono y la quema del hidrógeno por separado, e hicimos el balance de masa, ¿no? La masa de los reaccionantes es igual a la masa de los productos, habíamos llegado a la conclusión que cuando quemamos nosotros C kilogramos de carbono, C kilogramos, se forman C sobre 12 kilomoles de CO2. Es fácil llegar a esta cifra, ¿no? C sobre 12. Y cuando se queman H kilogramos de hidrógeno, se forman H medios kilomoles de vapor de agua. ¿Ya? Entonces, de aquí salen estas cantidades. La cantidad de CO2, C sobre 12. Y la cantidad de vapor de agua, H medios. ¿Y cómo obtenemos la cantidad de nitrógeno y de oxígeno? Bueno, el nitrógeno es fácil de calcularlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos el producto de alfa por L0, ¿qué cosa es alfa? Alfa es el coeficiente de exceso de aire, ¿no? Alfa es el coeficiente de exceso de aire. ¿Qué cosa representa? ¿Cómo se calcula? Es la relación aire-combustible real, con respecto a la cantidad estequiométrica, ¿no? Si esta cantidad real, aire-combustible, es mayor que L0, es decir, si alfa es mayor que 1, se dice que la mezcla es pobre. Eso ya lo dijimos en la clase pasada, ¿no? Si alfa es menor que 1, la mezcla es rica. Y si alfa es igual a 1, se dice que la mezcla es estequiométrica. Entonces, si nosotros multiplicamos alfa por L0, ese producto representa las kilomoles totales de aire, ¿no? Considerando ese exceso. Aquí alfa es mayor que 1. Alfa mayor que 1. Entonces, alfa por L0 significa la cantidad total de aire, en kilomoles. Ahora, de esa cantidad total, el 79% en volumen es nitrógeno. Bueno, realmente 78%, ¿no? Pero consideramos que el otro gas, el tercero, el argón, como es inerte, lo metemos ahí como si fuera nitrógeno. Ya al argón lo consideramos como si fuera nitrógeno. Entonces, en total, podríamos aproximadamente considerar que hay 79% en volumen de nitrógeno. Entonces, lo que está dentro de la elipse verde es las kilomoles de nitrógeno. Kilomoles por kilogramo de aire, por kilogramo de combustible, ¿no? Por kilogramo de combustible. Kilomoles de nitrógeno por kilogramo de combustible. Ahora, en cuanto al oxígeno, ¿cómo calculamos el oxígeno en los gases de escape? Aquí vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué cosa representa 0,21 por alfa por L0? Tomando en consideración que 0,79 por alfa por L0 es nitrógeno, 0,21 por alfa por L0 es el oxígeno en los reaccionantes. Es la cantidad total de oxígeno en los reaccionantes, en kilomoles. ¿Y qué cosa es 0,21 por L0? 0,21 por L0 es el oxígeno que realmente se utiliza para la combustión. Lo anterior era la cantidad total existente en los reaccionantes, ¿no? Ahí una parte es exceso y el resto es lo que se utiliza en la combustión. ¿Cuánto es lo que se utiliza? Es esto. Esto es lo que se utiliza. Es lo que se utiliza. Por eso que la diferencia es el exceso. Entonces, esto que está acá dentro de la elipse azul es el oxígeno en exceso que van a estar presentes en los gases de escape,
Y ese oxígeno está expresado en kilomoles de oxígeno por kilogramo de combustible. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo nos pidieran cuánto es el porcentaje volumétrico de CO2 en los gases de escape, como todos los componentes de los gases de escape son gases, en una mezcla de gases, la fracción volumétrica es igual a la fracción molar. Entonces, en este caso, el porcentaje volumétrico de CO2 será igual a C sobre 12 sobre la sumatoria de kilomoles de CO2 más las kilomoles de vapor de agua más las kilomoles de nitrógeno más las kilomoles de oxígeno por 100. ¿Está bien? Y así podemos calcular los porcentajes volumétricos de los otros 3 gases, ¿no? Estamos considerando el vapor de agua como si fuera un gas. Entonces podemos calcular el porcentaje volumétrico de agua, de nitrógeno y de oxígeno. ¿Está claro? Entonces, es fácil de entender eso. Ahora, en cuanto, si la mezcla fuese rica, esto solamente es válido para la gasolina, ¿no? Cuando los motores de Che pueden trabajar en cargas altas, tienen que trabajar en cargas altas o en cargas muy pequeñas con mezcla rica. Entonces, este segundo caso es solamente para motores a gasolina cuando trabajan con cargas altas o con cargas muy pequeñas, con potencias muy pequeñas. Y entonces vean ustedes que teóricamente consideramos 5 gases. CO2, monóxido, vapor de agua, hidrógeno y nitrógeno. Ahora, acá podemos nosotros llegar a la conclusión que el CO2 y el monóxido tienen un origen común. Como en su estructura de ambos gases hay carbono, ese carbono proviene del combustible, del hidrocarburo, ¿no es cierto? En el aire no hay carbono. Y la cantidad de combustible que estamos utilizando es constante en este caso, 1 kilogramo, ¿no? Entonces, la cantidad de carbono también es fija. Y por lo cual, llegamos a la conclusión que entre los dos deben sumar, como en el caso anterior, C sobre 12. Aquí era, como solamente se forma CO2 en el primer caso de mezclas pobres, aquí el C sobre 12 tiene que repartirse para la producción de CO2 y para la producción de monóxido, porque ambos gases tienen un origen común. Es el carbono contenido en el hidrocarburo. Entonces no puede cambiar, ¿no? Esa cantidad no puede cambiar. Es C sobre 12. Lo mismo le ocurre al vapor de agua y al hidrógeno. Ese hidrógeno, en ambos casos, en ambos gases, proviene del hidrógeno contenido en el hidrocarburo. Y ese hidrógeno es invariable, ¿no? En este caso concreto es invariable. Estamos considerando 1 kilogramo de combustible. Y entonces, entre los dos, nuevamente, la suma debe ser H medios. Ya como en el primer caso, el hidrógeno solamente servía para formar el vapor de agua. Pero acá el hidrógeno, en mezclas ricas, tiene que repartirse para formar estos dos gases. El vapor de agua y el hidrógeno. Por lo tanto, entre los dos, la suma debe ser igual. H medios. La cantidad de nitrógeno es el análisis como en el caso anterior, ¿no? Alfa por L0 es la cantidad total de aire en kilomoles. Si lo multiplicamos por 0,79, entonces eso representa la cantidad de nitrógeno en kilomoles de nitrógeno por cada kilogramo de combustible. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces,
Esto pueden haber problemas, es decir, en el examen, tanto parcial como sustitutorio o final, donde se dé la composición gravimétrica de la gasolina o del gasóleo, y por algún caso se necesite calcular, que es la cantidad de los productos. Entonces, estas fórmulas tienen que aplicarlas con criterio, ¿no? No hay necesidad de memorizar estas fórmulas. Ustedes lo pueden anotar en sus calculadoras. Dentro del material permitido para el examen, después estoy considerado el uso de calculadoras. No le pongo ahí calculadoras científicas ni básicas, pongo simplemente calculadoras. Algo complementario. En la literatura anglosajona, además del coeficiente de exceso de aire, que le llaman lambda, no le llaman alfa, sino lambda, pero conceptualmente lo mismo. Lambda o alfa es igual. Lambda es en la nomenclatura occidental, ¿no? Que es la nomenclatura del mundo, del resto del mundo. Y alfa lo utilizan los rusos. ¿Ya? Como nosotros utilizamos el libro de Joa como libro básico, entonces por eso le pongo alfa. Pero también le pueden llamar ustedes lambda y tiene el mismo significado. Ahora, los norteamericanos utilizan mucho la relación equivalente. ¿Qué cosa es la relación equivalente? La relación combustible-aire real, con respecto a la cantidad estequiométrica combustible-aire, 1 sobre L0. 1 sobre L0 es la cantidad de combustible-aire estequiométrica. Entonces, por lo tanto, este phi va a ser igual a 1 sobre alfa. ¿Ya? En muchos libros norteamericanos piden calcular o dan como dato, no dan el coeficiente de exceso de aire, sino dan la relación equivalente, combustible-aire. Vean ustedes los rangos de alfa, ¿no? Para los motores de gasolina, el rango es relativamente estrecho, de 0,8 a 1,2. Mientras que los motores diésel trabajan en un rango mucho más amplio. Cuando motores pequeños trabajan con cargas altas, alfa, el valor mínimo que puede tener con carga alta es 1,25. ¿Ya? Mientras más bajo es el alfa, obviamente la carga es mayor. Mientras más bajo es el alfa, la carga es mayor en el motor diésel. Si nosotros bajamos la carga, la mezcla se empobrece y el alfa crece. Y puede llegar hasta 5 en los motores automotrices. Pero en los motores estacionarios, en los grandes motores de barcos o de plantas termoeléctricas, puede superar este valor. Puede tener 8, 9 de alfa, ¿no? Entonces, los grandes motores diésel trabajan con mayores excesos que los motores pequeños diésel, autos de automóvil, ¿no? ¿Está bien? Ahora, es decir, en esta fórmula que está en la parte de abajo, voy a borrar las anotaciones. Aquí en la fórmula, cuando la mezcla es rica, yo tengo los valores de la suma del CO2 y del monóxido. Tengo la suma del hidrógeno y del vapor de agua. Y tengo el nitrógeno. Pero no conozco individualmente cuánto es la cantidad de CO2. Ni tampoco sé la cantidad del monóxido. Lo que sé es cuánto vale la suma entre los dos. Pero yo necesito saber cuánto de monóxido se forma, o cuánto de CO2, o cuánto de hidrógeno. ¿Sí? ¿Cómo calculamos esas cantidades individuales, una por una, en el caso de mezclas ricas? Cuando tenemos mezclas ricas, lo que yo sé que entre el CO2 y el monóxido es C sobre 12, ¿no? C sobre 12. Sé que entre el vapor de agua y el hidrógeno es H medios.
sé que el nitrogen es 0,79 por alfa por L0. Eso lo hemos visto hace unos minutos. Es decir, esto está acá. Esto está acá. C sobre 12, H medios y 0,79 por alfa por L0. Ya, eso ya lo sé. Pero yo necesito 12 cuadrados.